Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque tengo algo jugosísimo, algo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de la televisión turca y, más específicamente, de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una revelación que sinceramente, me dejó con la boca abierta. Vamos a hablar de esa bomba que soltó Demet, esa confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, por supuesto, involucra a nuestro querido Can Yaman. Antes de que nos sumerjamos en este salseo de proporciones épicas, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el chisme de celebridades, las noticias de entretenimiento y sobre todo, si son adictos a las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó la pantalla desde el primer momento en que los vimos juntos en *Erkencikus*. Esa conexión era palpable, era innegable y todos, absolutamente todos, nos enamoramos de su historia, de su amor, de esa pasión que transmitían con cada mirada, con cada sonrisa, con cada abrazo. Durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones, deseos fervientes de que su romance se hiciera realidad fuera de la ficción. Los fans, incluyéndome, soñábamos con verlos juntos, felices y enamorados como en la serie. Pero el tiempo pasó, ambos siguieron sus caminos, y aunque siempre hubo un halo de misterio alrededor de su relación, parecía que esa ilusión se había desvanecido. Can Yaman se mudó a Italia, Demet Özdemir se casó, y la historia de amor que tanto anhelábamos ver convertida en realidad quedó guardada en el corazón de sus fans. Hasta ahora. Porque hace poco Demet Özdemir, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, soltó una bomba que nadie esperaba. Una revelación que ha hecho temblar los cimientos de esa aparente amistad que ambos mantenían en público. Una confesión que, según algunos medios, ha provocado la furia, la indignación, la explosión, sí con mayúsculas, de Can Yaman. ¿De qué se trata todo este drama? ¿Qué fue lo que dijo Demet que ha causado tal revuelo? Prepárense porque aquí viene lo bueno. En esta entrevista, Demet fue preguntada directamente sobre su relación con Can Yaman durante y después de *Erkencikus*. Y para sorpresa de todos, Demet respondió con una sinceridad brutal, una honestidad que nadie esperaba. Admitió que durante el rodaje de la serie, la química entre ellos era real, que sí hubo una atracción, que sí hubo sentimientos. Pero aquí viene el giro inesperado. Demet confesó que esa relación, ese coqueteo, esa conexión, nunca llegó a convertirse en un noviazgo formal. Sí hubo química, sí nos gustábamos, pero nunca fuimos novios, fueron, según las traducciones, las palabras exactas de Demet. Y continuó explicando que aunque ambos sentían algo especial, decidieron no llevar la relación a un nivel más serio por diferentes razones. Razones que, por supuesto, no especificó. Pero la cosa no termina ahí. Porque Demet añadió un comentario que, al parecer, fue la gota que derramó el vaso para Can Yaman. Demet dijo que en retrospectiva, cree que la presión de los fans, la constante especulación de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, fueron factores determinantes para que su relación no prosperara. Dijo que se sintieron abrumados por la atención y que, en cierto modo, eso les impidió explorar sus sentimientos de una manera más natural y genuina. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión de Can Yaman. Según fuentes cercanas al actor, Can se sintió profundamente decepcionado y traicionado por las declaraciones de Demet. Considera que sus palabras fueron injustas, que minimizaron la importancia de lo que hubo entre ellos y que además, lo culparon indirectamente del fracaso de su posible relación. Al parecer, Can Yaman no está de acuerdo con la versión de Demet. Él considera que sí hubo algo más que una simple química, que sí hubo una conexión profunda y que si la relación no funcionó, fue por otros motivos, motivos que prefiere mantener en privado. Algunos medios turcos aseguran que Can Yaman está furioso porque considera que Demet lo utilizó para generar publicidad y para promocionar sus propios proyectos. Otros afirman que está dolido porque siente que Demet lo desvalorizó y que no reconoció la importancia que él tuvo en su vida. Lo cierto es que desde que se publicó la entrevista de Demet, Can Yaman no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores.
Algunos creen que está esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia, mientras que otros piensan que prefiere evitar la polémica y seguir adelante con su vida. Pero la verdad es que esta revelación de Demet ha reabierto una herida que muchos creían cerrada. Ha vuelto a encender la llama de la esperanza en algunos fans que aún sueñan con verlos juntos y ha provocado una ola de indignación en otros que se sienten decepcionados y engañados. Y es que al final, todos queríamos creer en ese cuento de hadas, en esa historia de amor que trascendió la pantalla. Queríamos creer que Can y Demet eran la excepción a la regla, que su amor era real y que a pesar de las dificultades, lograrían estar juntos. Pero la realidad, como siempre, suele ser mucho más compleja y menos romántica. Y aunque nos duela admitirlo, parece que la historia de Can y Demet, al menos por ahora, se ha quedado en eso, una historia de amor que nunca fue, un cuento de hadas que nunca se hizo realidad. Uf. Qué fuerte, ¿verdad? Menudo bombazo nos ha soltado Demet. La verdad es que esta historia tiene muchísimas aristas y da para debatir largo y tendido. Es difícil saber qué pasó realmente entre ellos, cuál es la verdad y cuál es la versión edulcorada para la prensa. Pero lo que sí es evidente es que hay sentimientos encontrados, heridas sin cerrar y mucha tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet fue sincera en su entrevista? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en estar enfadado? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos, aunque sea como amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. En resumen, hoy hemos analizado la revelación explosiva de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, una confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha provocado la supuesta furia de Can. Hemos visto cómo esta historia, que muchos creían superada, ha vuelto a resurgir con fuerza y ha generado un debate apasionante entre los fans. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática y las expectativas del público pueden jugar un papel determinante. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Ahora expandamos la noticia manteniendo el mismo estilo y formato. Bien, agarren sus palomitas porque esto se pone aún más interesante. Después de digerir la bomba que soltó Demet, he estado investigando a fondo, buceando en foros, redes sociales y medios turcos para traerles todos los detalles, las reacciones y las posibles consecuencias de esta confesión. Y déjenme decirles, esto es un auténtico culebrón turco. Primero quiero profundizar un poco más en la entrevista de Demet. Si bien ella fue cautelosa al no dar nombres ni detalles específicos sobre las razones por las que no formalizaron su relación con Can, algunos periodistas de espectáculos turcos están especulando sobre a qué se refería exactamente. Algunos apuntan a la diferencia de personalidades entre los dos actores. Demet, conocida por su energía contagiosa y su cercanía con los fans, podría haber chocado con el lado más reservado y a veces percibido como arrogante de Can. Recordemos que Can ha tenido algunas controversias por declaraciones que fueron interpretadas como despectivas hacia sus compañeras de trabajo, lo que pudo haber influido en la decisión de Demet de no avanzar en la relación. Otro factor que se menciona es la ambición profesional de ambos. Erkencicus fue un trampolín para sus carreras, pero también los sometió a una presión enorme. Demet estaba construyendo su camino como actriz protagonista, y Can buscaba expandir sus horizontes a nivel internacional. Formalizar una relación sentimental en ese momento podría haber limitado sus opciones profesionales, o al menos, eso es lo que algunos creen. Pero la parte más jugosa de todo esto, y lo que realmente ha encendido las redes sociales, es la supuesta reacción de Can Yaman. Como les dije antes, él no ha emitido ninguna declaración pública, pero las fuentes cercanas al actor pintan un panorama de furia y decepción. Al parecer, Can se siente especialmente dolido por la insinuación de Demet de que la presión mediática fue la principal culpable de que su relación no prosperara.
Él considera que Demet está minimizando lo que hubo entre ellos y que no está reconociendo sus sentimientos. Algunos fans de Khan han salido en su defensa, argumentando que él siempre fue muy abierto sobre su admiración por Demet y que nunca ocultó sus sentimientos. Acusan a Demet de estar utilizando la situación para ganar notoriedad y de no ser justa con Khan. Otros, sin embargo, defienden a Demet, argumentando que ella tiene derecho a contar su versión de la historia y que no tiene por qué complacer las expectativas de los fans. La verdad es que esta situación ha dividido a los fans de *Erkencicus* en dos bandos, los que siguen creyendo en el amor eterno entre Khan y Demet, y los que se sienten desilusionados y traicionados. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama y del salseo. Como yo. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a romper Khan Yaman su silencio y dar su versión de la historia? ¿Habrá una reconciliación entre los dos actores? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? En cuanto a la primera pregunta, no hay señales de que Khan vaya a hablar públicamente en el corto plazo. Al parecer, sus representantes le han aconsejado que se mantenga en silencio y que evite echar más leña al fuego. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Khan está preparando una respuesta elegante y contundente para ser publicada en sus redes sociales. Estaremos atentos. En cuanto a una posible reconciliación, la verdad es que la veo muy difícil. Después de estas declaraciones, la relación entre Khan y Demet parece estar irreparablemente dañada. Incluso si ambos decidieran dejar atrás el pasado y perdonarse mutuamente, la confianza entre ellos se habría visto seriamente afectada. Y en cuanto a volver a verlos juntos en pantalla, no lo descartaría por completo. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. El dinero, la fama y la necesidad de seguir generando interés público pueden hacer milagros. Además, la química entre Khan y Demet es innegable, y los productores lo saben. Si se les presentara una oferta lo suficientemente tentadora, no me sorprendería que ambos aceptaran trabajar juntos de nuevo. Imaginen el rating que tendría esa serie. Pero mientras tanto, nos toca seguir especulando, analizando cada declaración y cada gesto de Khan y Demet. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Demet, por ejemplo, está actualmente protagonizando una exitosa serie en Turquía, y Khan está enfocado en su carrera en Italia. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las celebridades, especialmente las que protagonizan romances en la pantalla. Los fans, los medios y la industria del entretenimiento les exigen que sean perfectos, que cumplan sus expectativas y que vivan la historia de amor que ellos quieren ver. Y cuando no lo hacen, se sienten decepcionados y traicionados. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a equivocarse y a seguir adelante. Y no tienen por qué vivir para complacer a los demás. Así que la próxima vez que veamos a una pareja de actores que nos encante en una serie, recordemos que su relación es solo una ficción, y que no tenemos derecho a exigirles que sean algo que no son. Disfrutemos de su trabajo, apoyemos sus carreras y respetemos sus decisiones personales. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy siendo demasiado dura con Khan o con Demet? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre este y otros temas jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un culebrón.